Con la cantidad de alimentos que hoy tenemos a nuestro alcance parece mentira, pero en España hubo una época hace no tanto tiempo en la que se pasó un hambre feroz, una auténtica hambruna que costó muchas vidas y que marcó a varias generaciones. En mi segundo libro hablo un poco sobre ello para entender de dónde venimos. Para hacernos una idea, las cartillas de racionamiento, como esta que tengo yo aquí, estuvieron vigentes hasta el año 1952. Y tal como me contaba mi abuelo, durante aquella época mucha gente tuvo que echar mano de lo poco que tenía a su alcance, como las mondas de las patatas o la parte blanca de la piel de las naranjas, para poder comer algo. Casualmente, cuando estaba escribiendo este libro, un día escuché una entrevista en la radio donde se hablaba de todas estas cosas. Estaban hablando de este libro, Las recetas del hambre, donde se muestra cómo se comía en aquella época y que además nos ayuda a entender muchas cosas. Hoy tenemos el privilegio de contar con sus dos autores. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Ellos son David Conde y Lorenzo Mariano. Ambos son doctores en antropología. De hecho, Lorenzo ha recogido hoy su título después de 10 años. Y enhorabuena. Y son profesores en la Universidad de Extremadura. Y como digo, ambos son autores de este libro que es maravilloso, me ha encantado, no solo por lo que cuenta, sino también por lo bien hecho que está. Se ve que está hecho con mimo, con unas ilustraciones estupendas. Y bueno, no sé muy bien cómo surgió la idea de hacer este libro, bueno, que se llama Las recetas del hambre, y en él aparecen recetas, pero en realidad no es un libro de recetas, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, porque para nosotros es un gusto también poder estar aquí hoy contigo. Un placer, muchas gracias a vosotros por venir, que además habéis hecho un esfuerzo tremendo para venir. No, de verdad que vamos, es un lujo y un placer inmenso estar hoy contigo. Y es verdad, es curiosísimo porque, como bien dices, no es un libro de recetas, aunque en la mayoría de librerías del país, que ha estado disponible en mucho, se encontraba en la sección de recetas que lo colocaban aquí. Y en realidad sí que habla mucho de comida y habla mucho de recetas, pero bueno, como nosotros somos antropólogos, a partir de las recetas, pues en realidad lo que intentaba hacer el libro era contar historias particulares, de biografías de personas que vivieron aquellos años y que recuerdan de manera a veces muy aciaga cómo comían y en realidad cómo vivían, pero también es una mezcla de esas biografías individuales que hablan de una parte de nuestra historia, de una parte de nuestros tiempos. Así que, curiosamente, tienen muchas recetas, porque sí que hay recetas, y luego hablaremos un poco, que son un poco diferentes a los libros de recetas, pero es mucho más. Es una especie de almanaque de historias particulares. ¿Y cuál fue la motivación para investigar sobre este tema? ¿Alguna motivación profesional, quizá con algo personal? Bueno, no es un tema nuevo, la verdad. Puede parecer que de repente un día nos levantamos y nos parece que tenemos que investigar sobre esto, pero en realidad estamos hablando de una investigación que es de más de 15 años. Es decir, es un trabajo que ha tenido muchos resultados. Lorenzo hizo su tesis doctoral que le dio la posibilidad de ser doctor hoy mismo sobre el hambre en Guatemala, viniendo de una tradición de nuestro compañero y querido Julián López, también profesor de antropología, catedrático de antropología, director de la tesis de ambos, que él había trabajado en el hambre en Guatemala, y en un momento determinado surgió la idea de trabajar sobre la gran hambruna tan desconocida que ha habido en España, que fue lo que se conocían como los años del hambre, o lo que todos habíamos escuchado de nuestros abuelos, que eran los años del hambre. A partir de ahí surge la idea de hacerlo en un contexto particular, primero por conveniencia, porque es donde nosotros vivimos, que es Extremadura, y empezar a trabajar sobre los años del hambre en esa zona, que no solamente era de conveniencia, sino que además era el escenario perfecto para trabajar sobre los años del hambre, porque junto con Andalucía fue donde la situación fue más dura. Bueno, yo empecé a trabajar con personas muy mayores, haciéndoles entrevistas, personas que habían vivido de primera mano aquella situación, y hay un momento determinado que Lorenzo y yo nos damos cuenta de algo que nos llama la atención, que son
las formas en las que las personas intentan solucionar aquella situación intentando ser o mantener cierta normalidad. Y eso es lo que nosotros denominamos como las recetas del hambre. Empezamos a tirar un poquito del hilo. Esto es lo que pasa en la antropología, que uno empieza preguntando A y acaba preguntando por la Z, y empezamos a preguntar y empezaron a surgir muchas recetas en este sentido, ¿no? Y así surge nuestro primer libro al respecto, que es, y hago aquí también publicidad, Cuando el pan era negro, las recetas del año del hambre en Extremadura. Un libro que, con el mismo sentido parecido a este, ilustrado, pero centrado solamente en la comunidad extremeña, que llama mucho la atención y que llega a una editora nacional que nos propone hacerlo en el ámbito nacional, y así, con la colaboración de compañeros antropólogos, conseguimos hacer un rescate de todas las recetas. Entonces es un trabajo que tiene su pozo y su historia detrás de mucho tiempo. A mí me resultan muy familiares porque yo crecí en Béjar, que es una localidad que está en la frontera entre Salamanca, Cáceres y Ávila. Y claro, muchas recetas pues me resultan muy familiares, porque bueno, muchas recetas y muchas cosas que me contaba mi abuelo que comían, pues lagartos, por ejemplo, o esto que acabo de comentar, las mondas de las patatas. Y bueno, pues lo que también me dio a entender y me contaba era que sí, que se pasó mucha hambre, pero claro, ya hasta hace relativamente poco no era conocedor de que fue una verdadera hambruna donde murieron miles de personas, ¿no? ¿Cuántas personas se calcula que murieron y por qué no se conoce esto? ¿Por qué no ha sido conocido? Bueno, creo que es evidente, pero ¿por qué no ha sido conocido hasta hace relativamente poco? Sí, bueno, esto es verdad. Cuando nosotros empezamos a trabajar, que como decía David, veníamos trabajando sobre hambrunas en otros lugares del mundo, lo primero que nos llama la atención hace 15 años es que desde la academia apenas se le ha prestado atención a lo que hoy podemos llamar, y así lo hacen otros colegas en la universidad, como Miguel Ángel del Arco, de la gran hambruna española. Y los historiadores han llegado a un consenso de que el impacto en muertes está en torno a 200.000 personas en estos años del hambre, vinculado a la falta de comida o enfermedades asociadas a la falta de comida. Y esto es particularmente interesante ver por qué le hemos prestado tan poca atención a una cuestión que luego también yo creo que lo podremos comentar, pero a pesar de que la gente no lo sabe, hay una memoria de esos años del hambre en nuestras maneras de comer del presente, en nuestras ideologías en torno a algunas cuestiones que sí que hablan del impacto que tuvo. O sea, que no solo fueron en las vidas de estas personas, que nosotros también tenemos relatos de gente que cuenta lo mal que lo pasaron, incluso perdiendo familiares, niños pequeños, sino de cómo ha estado presente en las maneras de comer, en algunas cuestiones. Y es verdad que no le hemos prestado la atención. En los últimos años esto se está arreglando, la historiografía está arreglando esto. Es curioso lo que dice Lorenzo, porque, por ponerlo en dimensión, es verdad lo que comenta la mayoría de la gente, quizás no los más jóvenes, esto también podemos hablarlo después, pero sí hay una generación, por ejemplo, como la nuestra, que sí que ha escuchado hablar de los años del hambre y ha estado presente, ¿no? Nosotros, pues nos decían esto, tenía que haber una guerra para que supieras lo que tienes que comer, etcétera. Bueno, eso por un lado, es decir, forma parte de la memoria colectiva, pero por el otro lado, en términos de cifras, como bien dice Lorenzo, es muy difícil plantear unas dimensiones de cuánta gente murió de hambre por muchas cuestiones. Ha citado antes a Miguel Ángel del Arco Blanco, que es un catedrático en historia que ha trabajado sobre el hambre, y siempre tenemos la misma discusión: ¿cómo conseguimos cuantificar esto? Hay una cifra que ronda la que ha dicho Lorenzo de 200.000 personas, simplemente una estimación, pero se sospecha que son mucho mayores, porque cualquiera que haya buceado en los expedientes sanitarios de la época se da cuenta que los motivos de mortalidad, claro, el régimen se encargaba de que no pusiera muerte por hambre. Puedes encontrar de todo, desde muerte por motivos desconocidos hasta muerte por avitaminosis, que era una cosa muy conocida. La vitaminosis, bueno, la vitaminosis de dónde venía, ¿no? Entonces no contaban como muertos. Y entonces comentaba antes que Miguel Ángel siempre tiene esta idea de vamos a intentar saber cuántos muertos hubo, que es una cosa dificilísima de hacer. Pero por ponerlo en contexto, las muertes en la guerra civil fueron 350.000, es decir, que si ponemos en la balanza una cosa y la otra, todo el mundo tiene claro cuánta gente murió en la guerra civil, pero no tan claro cuántos murieron en la posguerra, en el hambre de posguerra. Hay varias razones, yo creo, así por decirlas rápidas. Cuando nosotros realizamos las entrevistas en mi tesis, había gente que probablemente la primera vez que había hablado
a tumba abierta, por llamarlo así, sobre esta época fue en esa entrevista. Y estoy hablando de 70 años después. Es decir, el hambre también tiene una parte vergonzante que hace que... Además era muy curioso cuando hacíamos las entrevistas porque esto el antropólogo sabe interpretarlo bien. Siempre era el vecino el que había pasado hambre, nunca en casa, ¿no? Y siempre eran los otros y nunca. Entonces esto lleva a que la gente no haya querido hablar, como no se habla en la vida, de las cosas feas, como por ejemplo de la muerte. Esto es una cuestión. Hay una segunda cuestión que tengo ahora mismo en la cabeza también importante, es que hay gente en España de una generación determinada que han tenido incrustado el miedo en el tuétano de los huesos. Es decir, yo me acuerdo perfectamente, la tengo ahora mismo en la cabeza la entrevista, además porque fue un infierno. Era un señor muy mayor que vino acompañado de sus 2 hijas. Y entonces en un momento determinado de la entrevista la hija la cortó y le dijo: papá, este señor no tiene por qué saber las cosas que pasaron por aquel entonces. Quiero decir que esa idea de lo que pasó en la posguerra no se habla también ha seguido vigente. Y luego también hay que reconocer 2 cuestiones. La primera es que todo lo que tiene que ver con la memoria histórica en España se empieza a lanzar a partir de la década de los años 2000 y es cuando empiezan a estudiarse. En el caso concreto del hambre de posguerra, los historiadores sociales llegan primero, después llegamos los antropólogos. Y luego hay que reconocerle, en la última parte del franquismo hace un buen trabajo en el borrado de la memoria anterior. Es decir, esto tienen que reconocérselo al señor Fraga, que hizo una modificación de lo cual era la memoria en torno al franquismo y se aseguró que los españoles recordaran el franquismo en torno al desarrollismo de los años 60 y no en lo que había pasado antes. De tal manera que es muy curioso cuando alguien hace una entrevista que este relato de... Hombre, también puso Pantano, ¿no? Esta idea. Y esto al final lleva a pensar a la gente de que, bueno, lo que pasó hace la década de los 40 importa menos. Pues todo eso hace conjunción para que al final no llegara ese drama con la nitidez que ha llegado, aun cuando estamos hablando de una hambruna que en términos numéricos es similar a una de las grandes hambrunas de Europa, por ejemplo, lo que pasó en Ucrania, en el Holodomor, o lo que pasó en otras hambrunas, como por ejemplo en la Grecia de la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo conoce. Y esto es un objeto de reflexión importante, porque no ha llegado. ¿Qué época se consideran los años del hambre? ¿Entre qué años está comprendida? Sí, ahí tampoco hay consenso. Sabemos que es muy variable dependiendo de las zonas, no fueron iguales. Incluso hay zonas del país que hablan del año del hambre y otros lo pluralizan y dicen los años del hambre. El trienio del hambre del 39 al 42, en otros se suman el 43, en otro el 46. Pero en general, por poner un consenso, cada vez a veces no le gusta mucho que lo use así de claro, pero estamos hablando de este periodo de posguerra hasta la derogación de las cartillas de racionamiento, pero en realidad fueron los primeros años, este primer trienio, el 43, el 46. Hay una cosa ahora porque habrá gente que nos esté viendo, pero escuchando a David, yo recuerdo esta idea de amnesia, se hace muy patente en una cosa que a nosotros nos gusta hacer, que es juntar a generaciones diferentes. Y entonces tenemos a gente mayor alrededor del libro, alrededor de las investigaciones sobre este campo, con gente de institutos. Y cuando los jóvenes de instituto escuchan hablar, las caras que ponen son impresionantes, porque no llegan a concebir que esa persona, que su abuelo en algunos casos, que lo han invitado también en el instituto, no haya tenido como él acceso a un alimento al abrir el frigorífico. O sea, y todavía cuando los abuelos le dicen, pero si nosotros nos peleábamos por los zapatos, o sea, si te levantabas tarde, ese día ibas descalzo a casa. Y es una cosa de cómo parece de lejana algo que en realidad no lo es tanto, no lo es tanto. Sí, igual perdemos muy rápido la memoria, ¿no? Sí, es verdad, yo lo tengo muy cercano por la memoria de mi abuelo, porque me contaba todas esas cosas y además el comportamiento que teníamos alrededor de la comida, pues os comentaba antes, por ejemplo, cuando me daba comida me decía, toma, guárdatelo a que no te lo vean, que supongo que viene de ahí, de esa época en la que, bueno, ya la comida... estaba prohibida la ostentación de la comida, si no digo mal, que creo que lo reflejáis en el libro, y además, bueno, aunque no estuviera prohibida por ley, pues evidentemente si no hay comida, mostrarla es como, bueno, entre arriesgado y obsceno, ¿no? Sí, tiene un puntillo de arriesgado, tiene un puntillo de obsceno, tiene un puntillo de legal. Estaban prohibidas muchas cosas en la época, entre ellas la ostentación de la comida, pero sí que tenemos relatos. Hay que pensar también en cómo se comporta la gente cuando no hay de algo, y en este caso de comida. La gente puede ser muy solidaria, se tiende a pensar que la gente es muy solidaria, y esto no tiene por qué ser verdad.
Es decir, hay gente, y tenemos relatos de gente que fue muy solidaria en la posguerra, pero hay gente que tampoco lo fue, es decir, que no tenía posibilidades y no era solidaria. Y esto de ocultar comida pasa, pero no solamente por la calle. Es decir, yo tengo un relato concreto de un señor muy mayor cuando lo entrevisté, muy niño cuando le pasó, que es que pasaba tanta hambre que él recuerda, que pasaban tanta hambre en su casa que él recuerda perfectamente. Cuando era pequeño saltó una tapia y encontró unas lechugas. Y dice que en el mismo sitio donde las encontró se las comió. Y que él en ese momento no pensaba en la familia, aunque sabía que su padre estaba pasando mucho hambre, porque, y me acuerdo del relato, decía, cuando pasas tanta hambre te vuelves fiera. Luego cuando me comí la lechuga pensé, tendría que haberla llevado a casa. Es decir, ¿hasta qué punto llegamos para que la gente tenga ese tipo de comportamientos, ¿no? Así que no era épocas de ostentación, desde luego. Sí. De todas formas, sí, perdona, pero... No, iba a decir que estaba yo pensando también, para la antropología, cuando los recursos alimentarios son pequeños, las posibilidades que hay de afrontar eso son diversas y algunas son de colaboración y así hemos conseguido avanzar y salvar ciertas situaciones. Pero eso no significa que no tengamos situaciones también egoístas. Es muy difícil saber qué fue lo mayoritario, que esto a veces surge y probablemente fuera una mezcla de este tipo de cosas. Por ejemplo, en el libro una cosa que aparece es la generosidad sobre todo de mujeres, generalmente madres y abuelas, que se han quitado de su boca a la hora de repartir comida para dárselo a los jefes, a los padres de familia o incluso a sus hijos. Pero también tenemos relatos muy duros en sentido contrario. Yo recuerdo una informante de Ciudad Real que ella contaba en una entrevista cómo recordaba cuando venía del colegio y había algún apoyo institucional del gobierno en repartir algún trocito de pan, un poco de leche, y que ella recuerda de que su padre la esperaba en el colegio, a la puerta del colegio, y le decía no te lo comas, y se lo quitaba. Y entonces ella, 50, 60 años después, dice, ¿qué estaría pensando la cabeza de mi padre para hacer eso? Porque no lo decía echándole en cara a su padre que lo hubiese hecho, sino como este mandato cultural que un padre da cualquier cosa por su hijo, dice, ¿qué estaría sufriendo aquel padre mío para venir a quitarme el trocito de pan o que me habían dado en el colegio? Madre mía, lo que sí que he oído muchos testimonios de familias que enviaban, pues a lo mejor tenían 6 hijos y enviaban a 3 a un internado para no tener que preocuparse por su alimentación, ¿no? Que bueno, el hambre al final no fue igual para todos. Supongo que hubo muchas diferencias entre vencedores y vencidos, entre ricos y pobres, y se ve reflejado en las cartillas de racionamiento que había de varios tipos, ¿no? De varias categorías. Tenemos aquí una cartilla de racionamiento que estuvieron repartidas entre el año 39 y el 52. Esta es del año 52 y aquí aparecen, bueno, pues aceite, arroz y pan, si no recuerdo mal, y varios. ¿Y cómo era esto de cómo funcionaban las cartillas y el reparto de alimentos? Sí, bueno, esto fue una de las ideas quizás no muy buenas de la administración de Franco al inicio, que da paso a lo que también David conoce muy bien como la autarquía, en el sentido de que pensaron que podrían tener un control tanto de precios como de los modos de producción. Y esto acabó siendo un asunto complejo, pero sí, en efecto, se decreta el control de precios y también de abastecimiento. Los productos alimentarios empiezan a ser controlados por el gobierno franquista ya en el 39. En un primer momento con cartillas que son familiares, aparecía el nombre del cabeza de familia. Esto duró también otros 4 años. Lo cambiaron luego a individuales, venían pautadas cuánto era la ración, pues de patatas, de aceite, de arroz, a veces productos extraordinarios como cigarros, carnes. Hubo también formas de engañar, la población intentaba a veces decir que estaba embarazado cuando no estaba embarazado porque la ración aumentaba. La ración no eran las mismas dependiendo de cuál era tu trabajo, tu posición social, está ya el establecimiento de clases. Detrás de este control, esto es interesante porque aunque los historiadores cuentan estas raciones y decían, pues oye, 400 gramos de pan.
Lo verdad es que nuestros informantes siempre dicen nunca llegaban, o sea que era una cosa que cambiaban porque dependía de lo que podía llegar aquella semana o ese mes y se estaba comiendo siempre lo mismo. Fue un poco complejo este seguimiento, pero sobre todo algunos historiadores han hablado del control social que ejerció el régimen a partir de esto. O sea, que no solo se trataba de intentarlo, fue un fracaso, porque no estaban disponibles, pero también a partir de las recetas se intentaba controlar a la población. O sea, que no era un asunto sencillo, desde luego, pero forma parte de nuestra historia quizá más negra. Sí. Merece la pena pararse en las cartillas de racionamiento, porque cuando dice Lorenzo antes que utilizamos para llamar a los años del hambre, se puede utilizar el periodo de tiempo que está vigente en las cartillas de racionamiento, esto merece una explicación del por qué. Las cartillas de racionamiento no son una cosa española, novedosa, que aparezca de la noche a la mañana. Se había utilizado en la Primera Guerra Mundial, incluso en España se había utilizado durante la propia Guerra Civil en la zona republicana. Como su propio nombre indica, lo que consiste es en que si tengo 10 raciones y 11 personas, pues necesito que llegue a las 11 personas. Entonces raciono los alimentos. El propio régimen lo había criticado porque siempre ponía encima sobre la mesa la idea franquista de que mi economía va bien frente a la de las hordas marxistas que están destrozando el país, ¿no? Entonces Franco durante la guerra critica tremendamente la cartilla de racionamiento, pero llega un momento que es muy pronto, tan solo 44 días después de que acaba la guerra, que Franco decide imponer las cartillas de racionamiento. Él dice que en realidad esto tiene que ver con la situación internacional. Recordemos que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de que los aliados están contra él por su acercamiento por aquel entonces a Mussolini y a Hitler. El caso es que dice que las va a imponer de manera solo momentánea, pero estas cartillas de racionamiento se prolongan durante 13 años. Esta idea desde el mes de mayo del año 1939 hasta el mes aproximadamente de mayo-junio, porque no fue una retirada de un solo día, sino que fue una retirada progresiva del año 52. En estos 13 años, por también poner en dimensión la hambruna, tenemos españoles que están conviviendo con una situación porque alguien que está muy alejado, por ejemplo, alguien de las generaciones nuevas, pueden decir, bueno, pues mira qué bien, yo tengo una cartilla de racionamiento, voy a la tienda y me dan lo que me tienen que dar. Y esto podría ser una idea. Lo que hacía el régimen es que anunciaba, dependiendo de las temporadas, cada 15 días, donde tú tenías que comprar, porque no eran alimentos gratis, y a qué tenías acceso y las cantidades. El problema viene cuando las cantidades nunca se respetan. Entonces aparece algo muy asociado también a los años del hambre, que son las colas del hambre, a lo que hemos escuchado. ¿Por qué se generan estas colas del hambre? Porque la gente necesitaba llegar lo más temprano posible al economato o donde fuera el lugar donde se distribuía la alimentación, porque si no te quedabas sin ello. Que además estaban prohibidas por ley, ¿no? Las colas. Correcto. Porque el régimen fue donde identificó que fundamentalmente las mujeres, que eran las que hacían colas para conseguir los alimentos, era un sitio de subversión política, porque era donde la gente se juntaba. Recordemos que es una época donde la asociación y la reunión está prohibida. Bueno, pues convivir durante 13 años con esta situación en la que tú no tienes la capacidad de decir si voy a tener comida mañana, esto merece ponerlo en contexto. Tenemos algún relato muy bonito, de decir, después de estar pasando toda la noche en la cola esperando para conseguir pan, llegaba y no lo había. A ver cómo yo llegaba a casa y decía que ese día no íbamos a tener pan o no íbamos a tener comida. Lo digo por contextualizar un poco la cartilla de racionamiento, que cuando uno dice, pues es que había disponible pan, ya, pero es que nunca llegaba o casi nunca llegaba. Había disponible legumbres, o nunca llegaba o casi nunca llegaba, o no llegaban con las cantidades, o la última de las variables era la calidad de lo que llegaba, que la gente lo decía claramente. Hay una idea muy bonita sobre esta época, que es en el año 46 el régimen firma los acuerdos con Argentina, que todo el mundo conocerá por la visita de Eva Perón, y Argentina nos manda grandes cantidades de maíz. Está muy bien, el régimen decide tener una idea que es pues hacer pan de maíz, ya que no tengo trigo. El pan de maíz es blanco, es amarillo. Frente al blanco tradicional, cultural español, hay relatos que dicen ese pan no había quien lo comiera. Aunque no tuviera nada para comer, prefería tirarlo al suelo. Es decir, que habla de qué situación tenía la gente, qué tipo de alimentos llegaban y
cómo tuvieron que convivir los españoles con más de 10 años en esta forma de vivir. Tienes una cosa en la que has enseñado que dice tercera categoría, que habla de el régimen tenía claro que había españoles de primera, de segunda y de tercera. La cartilla, sí. En este caso concreto, antes hablaba, el control social no solo se producía porque te adjudicaran una tercera categoría, sino incluso la capacidad que tenían personas para acceder a ciertos conocimientos, que esto separaba a unos y a otros. Desde luego a los vencidos de los vencedores era claro, pero también las raciones que tenían mujeres, que no eran las mismas de los hombres, o las que tenían los mayores de 60 años y los niños, que iban a porcentajes diferentes. O sea que el régimen ahí estaba intentando separar porque las necesidades de unos y otros parecían diferentes. Uh-huh. Muchos de los testimonios que recogéis en el libro hacen referencia a cosas que se comían, que hoy nos pueden chocar, porque decís, bueno, que la alimentación nos construye como personas, construye nuestra sociedad, y la ausencia de alimentación en principio nos llevaría a la barbarie, pero en realidad no, en realidad nos lleva a abrir nuestras fronteras, digamos, a echar mano de alimentos que en principio incluso podrían ser peligrosos para la salud, o que pueden ser tabú, que no consideramos alimento, pero claro, cuando hay hambre, pues la gente echaba mano de lo que podía, ¿no? En la antropología de la década de los 70 hay un trabajo clásico de Alan Hornberg con los Siriono, un grupo indígena, en el que él deja claro, o más o menos claro, duró poco esta tesis, que el hambre necesariamente llevaba a la barbarie, a la pérdida de cultura, porque él decía: solo es posible, en el caso de los sirionos, eran gente que apenas tenían instituciones sociales, no tenían casi vestido, no tenían muchas fiestas, y todo era por la presencia tan cotidiana del hambre, que cuando está tan presente impide lo social. Esta tesis fue luego rebatida. Y como bien dices, al contrario, en las épocas de escasez tenemos formas de recrear acciones que son culturales para combatirlas, muchas de ellas, como antes hablábamos, que son solidarias. O sea que no era tan así como se veía. Y estas respuestas son complejas. Una de ellas es ampliar los límites de lo comestible. Cada grupo cultural en su historia, la diversidad geográfica que tenemos, entre todo lo que es comestible, determina comer unas cosas y no otras. Y al hacer esos procesos de delimitación, simbólicamente están decidiendo quiénes somos nosotros. Pues comedores de tal cosa, frente a otros que comen de manera como comen los bárbaros. Claro, aquí en el momento en que el espectro de lo comestible empieza a reducirse, una de las estrategias es mirar alrededor a ver qué puedo comer. Y esto, pues intentamos comer cosas que en principio pues no serían comida de personas. Y en este proceso de ampliación también tenemos límites, que esto es una de las cosas que yo siempre cuento. Cuando yo decido comer algo que no entra dentro de mi norma cultural, voy ampliando, pero un momento en que el riesgo es dejar de ser persona, que es convertirme en un bárbaro. Y en las memorias de gente que lo tuvo que hacer, esto se cuenta siempre con pesar. O sea, cuando hemos llegado a ciertos límites, algunos de ellos sanitarios que ponen en peligro la idea de persona. Esto tradicionalmente no solo los antropólogos, también otros como los psicólogos sociales se han enfrentado a la idea cuando responden: oye, ¿cómo es este proceso de incorporar nuevos sabores? Pues nos encontramos con que la neofilia, que es la apetencia por un sabor nuevo, tiene el riesgo de la toxicidad del veneno. Y esta tensión que recrea nosotros como omnívoros es compleja, porque cuando yo salgo a algo desconocido me puedo encontrar con algo maravilloso, pero también me puedo encontrar con un veneno. Pues esto en las recetas del hambre tenemos algunos casos. Sí, tenemos casos, y esto que comentaba Lorenzo, lo dice una antropóloga española ya jubilada, González de Turmo, que dice: cuando el hambre aprieta, lo que se hace es abrir el espectro de lo que se considera comestible. Genera algunos de los relatos más duros de la época que se pueden encontrar en el libro, ¿no? Tenemos relatos de gente que comió hierbas de todo tipo. Tenemos un relato de comía hierbas a placer, como las bestias, ¿no? Como las vacas. Pero no solamente hierbas, lo de las hierbas era bastante habitual, ¿eh? También tenemos relatos de comer animales que habitualmente has comentado antes, por ejemplo, el lagarto,
Tenemos algún relato, por ejemplo, de comer cigüeñas en el caso de Extremadura, de comer burros o burrinos, de comer perros, de comer gatos. Es decir, que sí que hubo gente que tuvo que recurrir a estas situaciones y de ampliar el espectro de lo comestible. Incluso triquinosis había por comer cerdo infestado con triquinosis, ¿no? Hay un relato ahí de una familia con 2 niños fallecidos porque desenterraron un cerdo que había fallecido por triquinosis. Ese es uno de los duros, es de un pueblecito de Extremadura, aunque luego después también hemos tenido algunos relatos parecidos en otras regiones del país. Esta idea de que en algunos había, como bien señalabas antes, el hambre no fue igual para todos y había gente que podía darse lo que para otros era un privilegio de tirar comida porque no estaba en condiciones sanitarias y se veía. Y tenemos relatos de gente que recuerda de haber ido a enterrar o a sacar de un pozo comida que se había tirado o que estaba abandonada que no cumplía los requisitos sanitarios y de acabar comiendo, jugando casi a la ruleta. En este caso concreto, esta historia la cuentan en el pueblo porque acabaron falleciendo. Bueno, enfermó toda la familia, pero incluso acabaron falleciendo dos de los hijos. Y esto sí que ha quedado en la memoria colectiva, por ejemplo, del pueblo, porque además no nos lo contó, este relato no nos lo contó un miembro de la familia, pero nos lo contaron muchísimos informantes de ese pueblo. Recordaban claramente la idea del estigma como había quedado. Pero no es una anécdota menor porque no es una cuestión puntual de una familia, verás lo que dice Lorenzo, que luego hemos encontrado relatos muy parecidos en otros sitios, pero además que es que está cuantificado, no el número de muertes en torno a esta circunstancia, pero es que en Extremadura en el año 41 hay una alerta que se puede encontrar en los documentos de salud pública en torno a la triquinosis, que es lo que comentaba. Y esto no tenía otra razón que la gente estaba comiendo carne de cerdo en mal estado. El cerdo, en contra de lo que pueda pensar la gente para el caso concreto en Extremadura, la gente puede pensar, bueno, pues es que tenías cerdo, lo criabas y luego te lo comías. Eso no funcionaba así en realidad. La gente efectivamente tenía cerdos que criaba con un enorme sacrificio porque el cerdo tiene que comer y si no había para que comieran tus hijos, el cerdo no podía comer tampoco. Cuando conseguías criar un cerdo, eso solamente se utilizaba como forma de intercambio. Es decir, nadie se comía en Extremadura, salvo que tuvieras la capacidad económica, los jamones del cerdo. Pero si acababas comiendo la peor parte del cerdo en un momento determinado, incluso lo tenías que almacenar para el resto del año. Y esto generaba muchos problemas de salud pública. Y en Extremadura en concreto hay declarado una alerta en el año 1941 en torno a esa enfermedad concreta que es la triquinosis. Y también sobre el latirismo, ¿no? Que se asocia al consumo de almortas, que es una legumbre hoy casi, bueno, se consume en Castilla-La Mancha y poco más, pero antes se consumió, bueno, durante esta época se consumió mucho. Las almortas tienen 2 toxinas y consumidas en gran cantidad provocan latirismo, que es una enfermedad que paraliza las piernas. Y en esta época hubo muchos casos, ¿no? Hasta el punto que había, bueno, preocupación por parte del gobierno. De hecho, esta es una historia que de las destacables de la época, porque efectivamente la almorta, que ahora mismo está desterrada prácticamente del consumo, se convierte muy habitual en algunas partes de España porque ante la falta de trigo, la utilización de este alimento, que es de lo que comentábamos anteriormente, tradicionalmente de animales, resulta más sencillo. Y una comida muy típica de la época, que eran las gachas, por eso especialmente en la zona manchega, pues se basan fundamentalmente en la harina de almorta. De repente, la gente empieza a comer harinas de almorta como solución, pero la gente se empieza a dar cuenta que empiezan a aparecer una serie de sintomatologías un poco extrañas, que tiene que ver con adormecimientos de las manos, adormecimiento de las piernas, e incluso algunos llegar a la parálisis total e incluso casos de muerte. Se empieza a investigar por qué no se conoce y efectivamente se llega a la conclusión de que es una enfermedad llamada latrinismo mediterráneo. Esto pasa en zonas concretas de España, pero ¿cómo no sería la situación? Fundamentalmente Castilla-La Mancha, también el sur de Aragón, bueno, donde se comían más este tipo de almorta, que la harina de almorta estaba prohibida en España hasta el año 2018, en realidad. Es decir, ¿cómo no sería la situación que pasó por aquel entonces? Pero no solamente, no estamos hablando de esta enfermedad, no estamos hablando de la triquinosis. Hay otras enfermedades que uno podría pensar que tienen menos relación con la comida, pero sí la tienen. Son lo que se conocen como enfermedades carenciales y que en realidad tiene que ver con las malas condiciones de vida. Y una que voy a decir, porque es la que todo el mundo asocia a la época, que es el tísico, es decir, aquellas personas que tenían tuberculosis.
Todos recordaremos o habemos escuchado hablar de los sanatorios de tuberculosis que tenían que irse a la montaña a curarse, pues esto está directamente relacionado con las malas condiciones de vida. Hay una epidemia de paludismo en España en el año 1943, por ejemplo, la fiebre tifoidea, es decir, que empiezan a aparecer lo que se conocen como enfermedades carenciales y que está directamente relacionado fundamentalmente con que la gente no comía. Hay un dato que se pone habitualmente en cuestión, que hay en zonas determinadas de España en la que el consumo calórico, con todas las dificultades que tiene de contar esto en la época, es incluso menor que en algunos campos de concentración nazi. Estamos hablando de menos de 1.500 kilocalorías por día y persona. Entonces, necesariamente eso te lleva a las enfermedades, lógicamente. ¿Y cómo era el día a día en una familia normal y corriente? Porque, bueno, estábamos hablando de comer lagartos, de comer hierbas por el campo, pero también comentáis en el libro que esto tampoco era lo habitual, que lo habitual era, bueno, reinventar recetas para hacer comidas con lo poco que se tenía, ¿no? ¿Cómo era el día a día? En el desayuno, por ejemplo, Yo pienso que esa es una de las grandes conquistas de intentar, en tiempos de escasez, seguir siendo lo que somos, que es lo que nos define la manera de comer. Entonces, la manera de comer intentaba, con las pocas herramientas que hubiera, pues mantener lo que se había hecho siempre. Esto quiere decir que las recetas del hambre son sobre todo recetas de pérdida, en el que tienen menos alimentos, los ingredientes tradicionales empiezan a desaparecer y lo que buscamos es algún tipo de inventiva o de sustitución. Este sería uno de los rasgos. El primero de ese tiempo, que se ha contado también mucho, es el de la adulteración, que también está relacionado con las enfermedades que hablábamos antes. Eran tiempos de productos adulterados, en el sentido de que hay que hacer más y entonces... pues bueno, que eso duró bien entrados los años 80. Sí. Entonces, claro, las harinas pues se mezclaban con cortezas de nueces, con este tipo de cosas que se encontraban. La leche, por ejemplo. El bautizo famoso de la leche, que era aguarla hasta unos niveles, con lo cual este era un poco lo que había. Luego, pues había poca cuestión y entonces uno empieza a preparar alimentos con lo que tiene alrededor. Por eso también las recetas van a ser un poco variables, en el sentido de que una zona, España es geográficamente muy diversa, entonces nos vamos a encontrar que unos productos aparecen con mayor o menor medida. Por ejemplo, en el desayuno, pues muchos de los platos tienen que ver con pan, si hubiera, y con formas de elaborar migas tradicionales, ¿no? Pues que a veces nosotros en el libro tenemos migas hechas con bellota, porque ante la falta de pan o la dificultad para encontrarlo, pues buscábamos algún sustituto diferente para hacerlo. Un poquito de café en la mañana, que a veces no era lo que hoy no era café. Como café. Cualquier cosa era... perdona, Lorenzo, porque en realidad el café es uno de los grandes paradigmas de lo que está contando Lorenzo. Bueno, era cualquier cosa menos café. El requisito es que fuera negro. El café negro era una cosa muy difícil de conseguir. De hecho, por ejemplo, en nuestra región, en la zona de Extremadura, el café que venía de Portugal, a pesar de ser café torrefacto, que en realidad es café de mala calidad, la gente lo entendía como un café, como un auténtico lujo. Eso es otro tema, pasado a la memoria cultural de los extremeños. Ahora mismo en Extremadura se sigue comprando ese café como si fuera el café del bueno, cuando en realidad es el café del malo, ¿no? Sí. Pues el caso es que eso era, el que conseguía ese café torrefacto era el que tenía la suerte o las capacidades de comprarlo, de extraerlo. Pero en realidad lo que estaba la mayoría de la gente era intentar hacer algo que se pareciera simplemente al café, que era café pues, de chicoria, de malta, de cáscaras de cacahuete, de cualquier cosa que te diera un tono negro, ¿no? Que bajo esta idea que está comentando Lorenzo de yo quiero seguir siendo lo que era antes, es decir, persona. Si antes se desayunaba café con miga, que era el desayuno paradigmático de la España de la época, sobre todo entre ciertas capas populares, como por ejemplo los jornaleros en Extremadura, pues yo sigo bebiendo café, da igual de lo que fuera, con miga, si puedo, que se parezcan por lo menos a las migas que tenía esta. Esta es un poco la idea que subyace, perdón, Lorenzo, que te corto. Sí, es verdad, y además a veces nos cuesta mucho contarlo pues, en clases, con alumnos, para que vean la importancia de los mandatos culturales. A veces se tiende la idea de que un hambriento tiene que comer cualquier cosa, y que va a comer cualquier cosa. Décadas de proyectos de intervención en hambruna de todo el mundo han mostrado que la gente sí quiere seguir comiendo lo que han comido toda la vida. Entonces, desde el siglo XIX ya tenemos relatos de campañas de llevar comida, pero llevar comida de los que donan.
y esa comida generalmente, aunque uno estuviera pasando hambre, han acabado alimentando animales, porque al final uno necesita seguir comiendo lo que debe. Y las recetas del hambre lo que van a intentar hacer es que esto es lo que tengo, cómo consigo hacer lo que yo estoy acostumbrado a comer. Por eso aquí la magia la hacían las mujeres, ¿no? Sí. Que la citáis expresamente en el libro. Es muy interesante una cosa que llama mucho la atención a los lectores del libro, que muchas de las recetas acaban con si había. Sí, sí. Que generalmente, por ejemplo, los aceites, cuando anda hay que usar aceite. Pues esto era un lujo que la mayor parte de las veces no había. Esto pasaba mucho, por seguir un poco con la estructura, atendiendo a tu pregunta de qué es lo que comían. Hemos dicho que el desayuno era esto, es decir, no había más y todos los días continuamente. Pero hay una cosa también que es muy monótona, que es la hora del almuerzo, ¿no? Y atendiendo al mandato cultural, como decía Lorenzo, lo que tocaba en la época era comer de cuchara, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? La comida de cuchara remite a casa, la comida de cuchara remite a la hora en la que se discute o se discutía en casa todos juntos comiendo qué es lo que se tiene que hacer, y además por una cuestión que es que la cuchara sacia más, ¿no? Sabemos que la saciedad es algo simbólico, la antropología sí lo ha definido, en el sentido de que no es igual estar saciado en unas culturas que en otras. En España tradicionalmente la saciedad se ha conseguido a partir de los platos de cuchara. Pero claro, resulta es que no teníamos condimento para hacer los platos de cuchara, de tal manera que acabábamos comiendo, por eso hay un apartado especial en el libro sobre sopa de lo que pudiéramos, generalmente agua, ¿no? Que era agua, y ellos decían, bueno, pues si te tocaba algún garbanzo, pues te tocaba algún garbanzo. Por cierto, en un sistema que también merece la pena comentarlo, que era el cucharón y paso atrás, en muchos sitios, que era comer todo el mundo del centro. Y al final, esta idea igual, ¿no? Si lo que yo tendría que comer es cocido, por ejemplo, con garbanzo, pues intento conseguir algo que sea parecido al cocido, generalmente agua, algún garbanzo y mucha hierba, para que me consiga saciar, ¿no? Y entonces ellos entendían que estaban saciados al comer esto. Esta era un poco la estructura. Y luego, por ejemplo, en el caso de la cena, pues en realidad es otra vez lo que se podía. Pero esto igual, ¿no? A pesar de lo poco, tenemos muy pocos relatos de gente que se fuera a acostar sin cenar. Algunos tenemos, incluso de gente que se va a acostar y acaba soñando con pan. Pero la gente intentaba comer lo que fuera, como para mantener los 3 tiempos del día, aunque fuera con cualquiera. En la cena también aparecen recetas de muchos tipos. Hay una receta que a nosotros nos gusta mucho, no es nuestra, es un guiño a un libro de la época anterior, surge durante la guerra, de Domenech, cocina de recursos, que tiene que ver con la tortilla de patata sin patata y sin huevo. Esto es una cosa. ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo consigues realizar una tortilla sin tener huevo? Pues bueno, pues la gente, muy bien, como has dicho, a partir sobre todo de las mujeres, de tiempo, de paciencia, de saber leer bien el contexto, de decir, pues mira, tenemos que salir adelante, consigue hacer algo que le da la forma de tortilla de patata o el color a partir de la cáscara de la naranja que has comentado anteriormente, y a partir de una especie de harina que la mezclaban con agua y acababan dándole la forma de la patata. Pues esta era un poco la idea del día a día durante 13 años de los españoles. Me comentaba una amiga que su padre comía cocido todos los días. Bueno, que a saber cómo era ese cocido, claro, pero todos los días. Y que cuando llegaban las Navidades pedía una naranja para que le trajeran a los Reyes Magos. O sea, que claro, en las celebraciones que se comía, porque también entiendo que había que celebrar y que en esas comidas había que comer algo especial. ¿Qué se comía en esas comidas? Claro, entre otras muchas cosas, lo que comemos nos permite marcar la diferencia entre el tiempo ordinario y el tiempo festivo. Y esto también es una constante. Necesitamos separar que unos días son más especiales que otros. Para nosotros y para las generaciones incluso más jóvenes, esto lo aprendemos de manera intuitiva. Sabemos que la comida de Navidad no es igual que la comida de 15 días antes, aunque es el domingo igual. Incluso la comida de domingos tradicionalmente no ha sido igual que la de los otros 6 días. En este caso concreto, el intento no siempre era exitoso. O sea, para empezar, tenemos relatos de gente que empieza diciendo, ¡ay, hijo! En esta idea, gente muy mayor. ¿Qué navidades iban a ser aquellas si nosotros no teníamos manera de hacerlo? Pero aún así también hay otros relatos que se han intentado jugar con las pocas herramientas que tenemos. En nuestro contexto cultural, como en el de otros muchos, una manera de marcar la festividad es a través de lo dulce.
Lo dulce es una forma de intentar exteriorizar algo que simbólicamente va más allá de lo meramente nutritivo. Por eso también en muchos lugares del mundo lo dulce termina la comida, incluso cuando ya estamos saciados, que es como el corolario de celebración. Estás celebrando esta parte. Y claro, era una época en la que hoy que hablamos de inflación y tenemos inflaciones que son complejas, pero pues 2%, 8%, el precio del azúcar en ese periodo era de un 340% lo que tuvimos de inflación. Era un bien de lujo muy, muy escaso. Entonces muchas de las recetas lo que intentaban hacer era mantener esa idea de dulce, intentando cambiar con estrategias diversas para decir, oye, que esto es un día no como otro cualquiera. A veces no se conseguían. Estos, los más jóvenes, no, serían incapaces, pero antes decía de pedirle a los Reyes Magos una naranja. Tenemos relatos de ese tipo, de gente que le pedía a los Reyes Magos comida, pero hay un relato que también aparece en el libro de un señor acostumbrado, porque no era una cosa para él extraña, como eran los huevos, pero el primer huevo frito que se come, a pesar de que su familia tenía gallinas y estaba acostumbrado de pequeñito a venderlas a gente que podía comprarlas, el regalo que le hicieron en su primera comunión fue que por fin se pudo comer 2 huevos fritos. Este fue su regalo para marcar una cosa tan importante en la época como era el día de la primera comunión. Claro, porque si la comida era escasa, la de origen animal, que generalmente es la más cara, de esa ni hablar, ¿no? Ni carne, ni huevos, ni leche, ni pescado. Pues depende un poco de los contextos, pero en líneas generales lo que he comentado antes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la carne, hay que diferenciar también. Hemos hablado antes y quizás lo hemos pasado un poco por encima. Efectivamente, el hambre de posguerra no fue igual para todos y esto también lo convierte en especialmente mezquina. De hecho, en el libro, nuestro último capítulo va sobre eso, ¿no? Ojo, que hay una parte de España que no pasó hambre para nada. De hecho, hay una parte de España que gana dinero a partir del extraperlo con el hambre. E incluso en el propio libro mencionamos algunas recetas. El régimen animaba a hacer recetas como soufflé de salmón o cosas que son impensables para una parte de la población. El hambre de posguerra en España se define fundamentalmente por lo que se denomina el arco sur peninsular, es decir, Extremadura, Andalucía y fundamentalmente Murcia y la parte sur de Castilla-La Mancha, pero aún así dentro de esas regiones tampoco es el hambre igual para todos. Si tuviéramos que buscar el paradigma del hambre en esas regiones, tendríamos que buscarlo en aquellas personas que no tenían acceso ni a tierras ni a animales. En el caso de de Extremadura es lo que se conocían como los braceros, esas personas que trabajaban en los latifundios y que trabajaban la mitad del tiempo del año y que no tenían absolutamente nada. Claro, el hambre de estas personas sin acceso a tierra y por supuesto sin acceso a este tipo de alimentos, digamos que es el top del hambre de la época. Y a partir de ahí vamos bajando hasta aquellos que, como he comentado antes, sí que tenían acceso a algún tipo de animal, pero como he dicho, la mayoría de las veces este tipo de alimentos se utilizaban para el intercambio. Pasaba mucho, por ejemplo, con los huevos. Es decir, era muy habitual que en Extremadura la gente tuviera gallinas, que come menos que un cerdo, pero los huevos no se comían en casa. Los huevos se intercambiaban por otro alimento del que fuera, ¿no? Pasaba también con la leche. La gente podía tener acceso a la leche, pero la leche, hay un momento determinado en España que se considera prácticamente un elemento medicinal. Con lo cual, solo las grandes capas que pueden permitírselo tenían acceso. Entonces, esto... claro, es mucho más complejo, no da tiempo aquí a hablar sobre el hambre, tiene muchas capas, muchos gradientes y muchas diferenciaciones entre los unos y los otros. Pero si tuviéramos que hacer así un trazo gordo, desde luego la mayor parte de los españoles durante 13 años tener acceso a cualquier tipo de carne, pues a lo mejor, como bien habéis dicho antes, en los tiempos festivos era muy habitual en España, en Extremadura, perdón, que la carne del año fuera a comer una gallina. Esto eran las navidades, comerse la gallina. Esto sí, lo he oído muchas veces, que era pollo en Navidad y ya. Ya. Y lo que sí que me ha llamado la atención, las diferencias entre el campo y la ciudad, que yo creo que la mayoría de la gente piensa que se pasó más hambre en la ciudad que en el campo, porque en el campo había más acceso a los alimentos, a los medios de producción, pero en el libro decís lo contrario, ¿no? Es que esta es una de las grandes discusiones en torno, y claro, esto es lo que pasa cuando se intenta meter en una caja un fenómeno tan complejo. Ya, generalizar siempre lleva... este tema siempre sale, o sea, da igual, y se lo preguntes a antropólogos, se lo preguntes a historiadores, es difícil decirlo sin ir más al detalle, porque
frente a... Yo entiendo cuál es el razonamiento, ¿no? En el campo es más fácil tener acceso a los alimentos de primera necesidad. Pero aquí vendría la pregunta de qué campo estamos hablando. Porque no es lo mismo lo que he comentado anteriormente, los jornaleros extremeños, que en un latifundio solamente tienen derecho a lo que el señor de la tierra les quiera pagar en ese momento, porque esto era así, que a alguien, por ejemplo en Extremadura hay una clarísima diferenciación que viene delimitada por el curso del río Tajo, que diferencia Extremadura latifundista de la Extremadura minifundista. Claro, quien fuera minifundista y tenía acceso a la tierra tendría más posibilidades, pero quien no tenía acceso a la tierra en las zonas rurales no tenía esas posibilidades. Y además se da una segunda circunstancia que también lo hace diferenciador, que es que si la cartilla de racionamiento y los alimentos llegaban especialmente mal, donde no llegaban eran a los pueblos. Y hay una tercera variable que es, que la ha comentado anteriormente Lorenzo, el régimen nunca tuvo la idea, o no se ha demostrado nunca que el régimen tuviera la idea de hacer lo que hizo, por ejemplo, la Alemania nazi con lo que se denominó como el Hunger Plans, ¿no? Que era matar de hambre a la población. No hay evidencia documental de eso, nunca se ha encontrado eso. Y además, los propios testimonios que se han recogido de gobernadores civiles de la época, los cables que mandaban a Madrid, no parece que hubiera un plan sobre eso. Ahora, si la pregunta fuera, ¿el régimen intentó controlar a la población con un plan establecido desde Madrid? Yo creo que esto no fue así, sino que el régimen era ineficaz y no pudo llegar. Ahora, eso es muy diferente de que sí se hiciera en los pequeños pueblos, donde los rescoldos de la guerra, había una parte que tomó el control de la sociedad y por lo tanto también de los alimentos, y había otra parte que claramente estaba situado en el bando contrario, que tenía que rogarle por esos alimentos a esas personas, y se utilizó como una forma de represión. Llamémoslo de bajo voltaje, llamémoslo como queramos, pero esa represión existió. ¿Qué es lo que pasa? Que se dan varias circunstancias. Estamos en un pueblo de personas generalmente jornaleros. En el caso de Extremadura digo los jornaleros porque además la represión más fue contra ellas por los movimientos históricos que había pasado antes. Zonas donde no llega la alimentación y zonas donde están sufriendo la represión sin acceso a tierra. Por lo tanto, si la pregunta en ese contexto particular es ¿se pasó más hambre en las ciudades que en las zonas rurales? Clarísimamente en las zonas rurales. Ahora, también si nos venimos a Madrid, no es lo mismo el que vivía en Gran Vía que el que vivía en Vallecas. Y esto ya para terminar, Simone de Beauvoir visita España en la época y llega a la Gran Vía y claro, ella alertada que viene con la gran hambruna que en el exterior, a través de la radio en el exilio en español, así que se conocía, llega a la Gran Vía y dice, bueno, aquí no hay hambre de ningún tipo. O sea, grandes cafeterías con todo tipo de pasteles, ya lo narra así, grandes escaparates con todo tipo de embutidos. Al tercer día alguien le dice, vamos a visitar Vallecas. Claro, la situación no es la misma. Se encuentra una España absolutamente diferente de un sitio a otro. Entonces, es difícil esa respuesta de si más hambre... Es controvertida. Es controvertida, sí. Yo estaba pensando además, por ejemplo, en una cosa que no le hemos puesto nombre nunca, pero si le tuviera que poner nombre, yo lo llamaría algo así como el género de relatos de las mesas de ricos. Y tiene que ver con un tipo de relato que tienen algunos informantes acerca, que esto es todavía más duro del hambre, porque si es un hambre generalizada que afecta a todo el mundo, parece que hay cierto consuelo. Pero hubo un montón de una parte de la población que vivían en el mismo sitio, pero que unos formaban parte de los que se sentaban a las mesas de los ricos y había otros que eran los que la servían. Y por lo tanto los que manejaban la comida que luego se sentaba en la mesa. Y tenemos relatos de este tipo de gente que se iba a casa sabiendo que había preparado mesas donde no faltaba, aunque estaba racionalizado tal producto, pero que sin embargo estaban allí. Y luego en esos relatos aparecen historias de qué comentaban en casa, cómo nos has robado un poco, el miedo a decir se me está muriendo mi hijo y cómo no lo he hecho. Otros relatos que dicen, vete a pedirle un poco de dinero si estás trabajando para él, cómo no te lo va a dar o que te dé un poquito de esto. Hay algún relato que ahora estaba recordando de que en el mismo sitio a una familia le sobraba y entonces se anima a ir a pedirle un poco de aceite y ella dice que recordará siempre cómo la dueña de la casa cogió un candil y con lo que el aceite que estaba de las velas le dijo, toma, para que puedas cocinar. Y lo ha llevado en la sangre años diciendo, y la manera en que lo contaba tiene que ver con esto, con estos relatos de mesas de ricos cuando estás en la parte de los que sirven y no de los que comen, que lo hace todavía más duro.
Lo que sí que no faltó nunca fue el alcohol, ¿no? Que eso sí lo contáis en el libro también. Sí. Bueno, así que aquí, por ejemplo, tengo relatos de primera mano por parte de mi suegra, de mi madre, del vino dulce que les daban a los niños para comer, que había anuncios incluso de tu medicina, bueno, que esto ha llegado hasta hace poco. Sí. Medicina, golosina. Sí, hay varias cuestiones. Hay un trabajo bien bonito en torno al alcohol que no se ha hecho en esa época. El régimen lo tenía todo tasado, decidía a qué precio se vendía absolutamente todo, menos el alcohol, que decidió darle... Y entonces en España se fabricó alcohol ilegal por aquella época de una forma habitual. Era lo más barato, lo más fácil de encontrar. Y a lo que recurría mucha gente, por supuesto. Y esta idea de que mucha gente se ha criado en torno al vino, este vino de quina, de estas generaciones y demás, sí que es verdad. Si tuviéramos que decir que había abundancia de algo, desde luego en la época, eso era el alcohol. Y con consumos en edades infantiles, que los vinos quinados son más de los 50, todo lo que tiene que ver con la publicidad de Santa Catalina, estas marcas. Alguna incluso creó dibujos animados para hacerlo. Y esto es curiosísimo porque también explica la gran presencia que ha tenido el alcohol en la vida cotidiana en las generaciones siguientes. Nosotros que trabajamos también con población envejecida en zonas rurales, haciendo otro tipo de investigación sobre las comidas, está claro que el consumo de alcohol ha sido... Y si además no son conscientes de la cantidad de alcohol que se come. O sea que cuando nosotros preguntamos y se toma un poquito de vino en Extremadura, por ejemplo, normal. Mucho vino de pitaya. Dice, no, un par de vasos en la comida y un par de vasos en la cena y bueno, algún chato si ha salido en el bar y claro, a veces dice, pues el consumo está en torno al litro o litro y lo ven como una cosa y dice, no, pues es una cosa pequeña que ha estado muy, muy presente. Sí, bueno, esto lo he conocido yo de pequeño también, que la gente de mi barrio pues se consumía vino, eso, a litro diario casi. Sí. Y si en algún momento había alguna duda con la edad, desde luego lo normal era dar mosto, que tiene que ver como el equivalente más infantil y previo a lo que luego la era... introducción, ¿no? La introducción esto. Supongo que otra pregunta... No me acordaba del mosto. Supongo que otra pregunta típica que os hacen es sobre el sustanciero, que no sé si tiene más de mito que de realidad. He contado un poco lo que es y si es verdad o no. Yo no sabría decir la verdad porque yo tengo relatos, pero sigo teniendo la duda de si es una figura... A mí hay gente que me asegura que existía. O sea, que ellos, que lo han visto en el pueblo, lo explico un poco para aquellos que no lo conozcan. El sustanciero era un señor, generalmente, que iba de pueblo en pueblo con un hueso de jamón. Y entonces lo que hacía era alquilar el jamón, de tal manera que pudieras darle a esta comida de cuchara aguada que hemos dicho antes un poquito de sabor a jamón. Uh-huh. Claro, esto es una cosa que da para una película. Yo lo he preguntado muchas veces, ha habido gente que me decía que era un mito, ha habido gente que me ha dicho que efectivamente ellos lo recordaban y entonces no podría decir exactamente si existió o no existió. Nunca he encontrado un sustanciero profesional, por llamarlo así. Lo que está claro que esto nos gusta mucho a los antropólogos, ni siquiera, diría un antiguo profesor mío, es tan importante si de verdad existió. Porque en el momento en el que se construye el relato habla de esa necesidad que pasa, por ejemplo, con la figura también un poco posterior, pero que luego tuvo tanta importancia, de Carpanta. Sí. Y esto es curiosísimo porque en las primeras ediciones de Carpanta está recogido que gente buscaba el teléfono del sitio que lo editaba para ver si había que llevarle comida o alguna cosa, porque este hombre que sufría tanto por la necesidad de estar pensando en comer, con pollos. Esta idea de que nunca algo siempre se le cruzaba y que no era capaz de hacerlo, era como metonímicamente esta cuestión. O sea que yo no sé si es verdad que a lo mejor existió, probablemente en algún caso alguien tuviera la idea, pero que el hecho que la gente lo crea real habla de estas posibilidades que, por ejemplo, para alguien joven que nos pueda estar viendo ahora dirá, esto es imposible, no entra en mi esquema de posibilidad. Y sin embargo, durante décadas no solo entró en el sistema, sino que se veía como lo más normal. Pues claro, si no tenían otra cosa. Por cierto, que Carpanta soñara con pollo no es casualidad al hilo de la pregunta anterior. Claro. Hombre, la verdad es que viendo el panorama que tenemos hoy, con abundancia de comida por todas partes, con la suerte que tenemos de disponer de ella, pensar en que esto ocurrió hace no mucho tiempo, la verdad es que cuesta hacerse una idea.
Pero si nos paramos a pensar, tampoco es tan descabellado porque, bueno, tenemos casos muy cercanos en la distancia, en el espacio. Pues podemos mirar lo que está ocurriendo en Gaza y también lo tenemos bien cerca con lo que ocurrió en la pandemia, que ya solo la mera posibilidad de quedarnos sin alimentos, que en esa ocasión no ocurrió, pero bueno, hubo un desabastecimiento por la acaparación de alimentos que hicimos o que hicieron, y al final la sola posibilidad de quedarnos sin alimentos pues parece una idea como que, bueno, cunde el pánico y da miedo, ¿no? Yo creo que, y aquí sí que es un poco de llamado a... Porque a veces dice, ¿por qué gastar tantas horas en investigación a algo que está en el pasado y que está muchas veces desmemoriado? Pero no solo porque en sí tenga valor, sino porque además es un alegato a que el hambre no es tan lejano como parece. Y como bien señala, pues hoy en día casi 1.000 millones de personas en el mundo mueren cada año con elementos relacionados con la falta de comida. Y no es que no tengamos comida, sino que está mal distribuida. Pero estos son muchos millones de personas, que a veces se nos olvida. Antes hemos hablado y lo hemos contado como una cosa súper lejana, y decía David, sí, el latinismo mediterráneo. En la India tenemos ahora mismo muchísimos casos de este tipo de patología que nos parece tan lejana. Ha señalado Gaza, pero podríamos hablar de Sudán del Sur, donde ahora mismo el drama que hay en torno al hambre es enorme, y nos habla un poco de la fragilidad de nuestros propios sistemas, que los damos por sentado y parece que uno abre el grifo y va a tener agua y va al supermercado, pero sin embargo no. Como pasó en la pandemia, empezamos a ver que el sistema puede ser en un momento frágil, y que estas cosas que parecen tan lejanas y que parecen ya casi de los tatarabuelos, en realidad, pues esta amenaza está ahí. Y si no nos afecta a nosotros, yo creo que hay un compromiso, yo creo que ético y moral, por hacerlo propio, porque hay gente que hoy en día, con las cosas que hemos sido capaces de hacer, y tenemos que asumir que hay gente muriéndose de hambre. Estamos pensando en ir a Marte, que es un gran logro y no se puede poner dudas sobre ello. Pero claro, ¿qué pasa con la gente que está muriendo de hambre? Y este es uno de las ideas centrales que nosotros al final acabamos rescatando del libro. Nosotros ponemos en valor una generación de personas que se enfrentaron a problemas de verdad, por llamarlo de alguna manera. Esto nos pasa mucho, lo ha comentado antes Lorenzo, con los trabajos intergeneracionales que hacemos, ¿no? Cuando nosotros a los jóvenes le contamos estas historias, no lo hacemos como dice Lorenzo, porque ellos pueden pensar, pues mira, esto pasó hace un siglo, pero ya cuando le toca a su familia, esto lo pasó tu padre, como me has dicho tú, o mi abuelo, ya la cosa empieza a estar más cercana y entonces se empiezan a extrañar y se empiezan a interesar un poco más, ¿no? Pero no solamente decirles, cuidado que esto puede pasar, como nos decían nuestros abuelos, tendría que venir una guerra en esta sobreabundancia en la que vivimos, sino que el libro intenta mandar esa serie de mensajes. No solamente es una recopilación, sino cuidado que está ahí el hambre, cuidado que hay problemas mayores de los que te puedes imaginar, que hay que afrontarlos con la energía que lo afrontó esta generación. Y también poner un poco en valor lo que también comentabas antes, cómo las mujeres salieron adelante, ¿no? Que parece que el papel de las mujeres en la posguerra es secundario y nadie se acuerda de ellas, ¿no? Cuando en realidad sostuvieron no solamente el país en ese entonces, sino también parte de lo que somos nosotros. Es decir, no nos podemos explicar sin una generación entera de mujeres que decide levantarse todos los días y dar de comer a la familia con aquello que hay allí, que muchas veces era casi nada. Entonces creo que merece la pena poner en contexto las cosas, y hay cosas que hay que recordarlo. En esta idea de desmemoria que parece que ahora está triunfando, nosotros no queremos levantar fantasmas, pero sí poner en valor las cosas que pasaron. Y creo que esto tiene que ser así, la verdad. Bueno, quienes nos criamos en los 80, sí que yo por lo menos sí que fui muy consciente de todo esto, no solo por los relatos que me contaba mi abuelo, sino también por la forma en la que se comportaban, y también en todas estas cosas que ocurrían en la mesa, de cómetelo todo, no dejes nada en el plato, de valorar mucho más la comida, de ser austeros, de aprovechar lo que había, de no tirar nunca comida, que quizá deberíamos aprender un poco y no olvidar de todo esto, ¿no? Ya nos habéis dado algunas claves que deberían servirnos para reflexionar y para tenerlas en cuenta. Y no sé cómo veis el futuro.
Yo como tengo naturaleza, a diferencia de David, pesimista, yo también lo veo de manera pesimista. Ahí ahora mismo, a pesar de que tenemos un montón de mandatos casi culturales en torno a ser sostenibles, el discurso de la sostenibilidad que lo embarga todo, tiramos un montón de comida, por ejemplo, no somos conscientes de los privilegios que tenemos. Vivimos una época en la que la falta de atención o el olvido se está cambiando por una reconstrucción del discurso que puede ser muy peligroso. O sea, que ya no se trata tanto de olvidar lo que pasó, sino de cambiar ciertas cosas que pasaron para que se amolden. Y yo en este sentido soy un poco pesimista. No, la actitud ante el futuro, los jóvenes, esta manera que tú decías, los que nos hemos criado en los 80, esta transmisión de cultura que se hacía en las maneras de comer, en lo que hacíamos con el pan, en lo que hacíamos, en la valoración de los platos, en la valoración de los restaurantes. ¿Cómo iba a ir a uno a una boda si no era llenarse y en un momento festivo como conjura de lo que había sido antes que no lo podíamos hacer? Yo creo que en el presente, ahí voy a decir que la manera de mirar el futuro yo lo veo de manera pesimista. Bueno, danos tú una nota optimista para acabar con... No lo sé, sería obligarme a dar una... No, da la que quieras. Decía, pero no la que como él era el pesimista, pensé que tú eras el optimista. Es verdad que... Pero sí, pero en esto no. Es verdad lo que dice Lorenzo. Nosotros esto lo hemos estudiado también lo reflejamos en el libro, en otras investigaciones. También por dimensionar de nuevo qué fue el hambre de posguerra. Como el trauma de ese hambre ha sido hasta generaciones posteriores, bien decías, hasta los años 80. Nosotros no somos capaces de cuantificarlo, pero sí que ha habido sitios donde se han encargado de cuantificar las grandes hambrunas. Por ejemplo, en la China de Mao, en la gran hambruna de Mao, tienen claro que el trauma duró entre 3 y 4 generaciones. Y nosotros podríamos decir eso perfectamente aquí. Yo creo que la generación que creció alimentándose en los años 80, quizás 80, ya 90 me parecería demasiado, ha tenido bien claro que en España ha habido una hambruna. Y no sé si caló mucho, pero sí que había comportamientos en torno a no tirar la comida o aprovechar ciertas comidas que estaban presentes. Que es que no creo que pase ahora. Yo tampoco. No creo que esté pasando ahora. Entonces no puedo daros un mensaje optimista muy a mi pesar, porque creo que las generaciones nuevas no han incorporado este discurso. Y es verdad que Lorenzo y yo nos preocupamos mucho en intentar, pero claro, llegas hasta donde llegas y este tipo de lecturas es verdad que no son atrayentes para los más jóvenes hasta que la tienen en las manos, porque luego nos ha pasado alguna cosa muy bonita, que es gente muy joven leyéndola junto con sus abuelos, pero claro, no es la generalización. Entonces siento deciros que no puedo ser optimista en ese sentido. Yo siento facharos la entrevista, pero no puedo hacerlo. Bueno, esperemos que esto sirva, por ejemplo, por lo menos para que el futuro sea mejor. Sí. Y ya para acabar muy rápidamente, que se nos va el tiempo, os hago las preguntas clásicas de este podcast, que es la primera: ¿qué alimento o comida os transporta a vuestra infancia? Yo podría decir casi dos. Una, ahora que me ha venido así hablando, y es un transporte particular, porque son las sopas de tomates en Extremadura. Es un tipo de sopa en Extremadura, en mi casa se ha comido en verano y se ha comido caliente, pan con tomates, algún pimiento y una sopa caliente que se comía. Y recuerdo que esto es lo que hace transportarme a la infancia, que siempre se ha comido con higos. Anda tú. Y además recuerdo a mi madre que me los pelaba. O sea, ella se encargaba de pelarlos todos los higos, que luego hablándolo alguna vez, sí, pero ¿cómo vas a pelar los higos? Los higos no se comen. Alguien que me ha dicho que se los comían con cáscara, en mi casa se han comido. Y esa sería una de las infancias. Pero por algo más ultraprocesado, para que yo también sea de los 80 y veamos ese tránsito, diría que migao, que se llamaba en mi casa, de galletas mayuca con leche. Que voy a decir una cosa que mi mujer dice que no lo puedo contar nunca, porque ella se lo cuenta a su familia como algo demasiado anecdótico. Dice que tu madre te ha enseñado muy mal, te ha malcriado. Yo ese migao de leche con galletas mayuca me lo comía sin cuchara y me lo comía mojando churros. Que esa era una infancia de los domingos, no era una comida de todos los días, pero de mojar churro con ese plato. Madre mía, vaya mezcla. Pues mira, yo en mi caso, cuando has hecho la pregunta, la tenía bastante clara, me ha venido a la cabeza, pero cuando Lorenzo ha empezado a hablar sobre sopa de tomates con higo,
he intentado empezar una rápida, digo, voy a quedar fatal, ¿no? Digo, porque me tengo que buscar una comida tradicional o algo así, porque No, hombre, este no, hombre... tú la que tú piensas, Claro, la que se te ocurra. pero no se me ocurría, digo, es que voy a quedar fatal delante de la audiencia. Pero es que la primera comida que me ha venido, que no es una comida en sí, es un alimento, y porque claramente, como había dicho antes Lorenzo, pues somos de esa generación de finales de los 80 o de principios de los 90 en el que la sobreabundancia empieza a llegar y en lo que alimentos que antes no eran habituales sí que empiezan a hacerlo, que son los cereales Kellogg. Y más concretamente, uno que son los Choco Crispies, del mono, que es una cosa que yo ahora mismo, claro, hace muchos años que dejé de comerla. Alguna vez la he comido en un hotel, en un desayuno, y he dicho, madre mía, la cantidad de azúcar que tiene esto, como yo podría... Pero era todas las tardes, absolutamente, porque no era en el desayuno, era en la merienda, todas las tardes. Y ahora mismo, si veo un bol de cereales Kellogg de chocolate, los del mono, insisto, claramente me transporto a mi infancia. Menos mal que ha dicho lo de las galletas Mayuca, porque... Bueno, a mí esos cereales me quedan ya muy... O sea, son modernos para mí. Pues nada, ya hay otras dos preguntas clásicas. Una que os lanza el invitado del episodio anterior, que dice: ¿qué haríais para mejorar el sistema alimentario actual? ¿Qué medida adoptaríais para mejorar el sistema alimentario actual? Es complicada. Fíjate, yo pienso... yo intentaría hacer algo que tuviera que ver con la transparencia de información, aunque trabajamos mucho a nivel normativo porque esté claro la información, yo creo que a veces no llega. Y algo más concreto quizá sería que se cumpliera algunas normativas que creo que dentro del complejo sistema en torno a seguridad alimentaria es muy interesante y además creo que se cumple la mayor parte, hemos evolucionado mucho, es una de las cosas que hablábamos. Pero también en cuanto a elecciones, en facilitar elecciones saludables frente a otras, yo creo que podríamos hacer todavía más esfuerzos, como se han hecho en otros campos, creo. Sí, a mí me pasa también con esto, la idea de ampliar esfuerzos y que tiene que ver con la educación nutricional en los más jóvenes. Yo creo que es diferente de la que era antes, pero está muy lejos de ser buena. Me pasa una cosa, esto lo hemos hablado mucho, incluso lo hemos trabajado, que son las bebidas hiperazucaradas energéticas estas que ven los jóvenes ahora mismo, que me parece una cosa que es el colmo de lo peor que alguien se puede llevar a la boca, pero ellos, lo digo porque hemos hecho algunas entrevistas. Ya sabemos que no va a patrocinar. No, bueno, vamos, por encima de mi cadáver. Le hemos hecho algunas entrevistas en torno a ello en gente joven. Y el discurso que tienen no es muy claro de qué es lo que contienen, si es bueno o es malo, porque lo asocian a energía como un valor positivo cuando en realidad es todo lo contrario. Sí, no es casual. Claro, y no es casual, efectivamente. Estamos hablando de potentísimas inversiones en publicidad, en el deporte, en este tipo. Todo el mundo asocia a Red Bull, que me da ala y este tipo de cuestiones. Pero yo creo que esto solamente tiene una solución, que es la educación nutricional, más allá de lo que se ha intentado hacer, que tiene que ver con decirle a los niños la pirámide nutricional. No hay muchos aspectos en la nutrición, incluso los culturales que trabajamos nosotros, que se pueden trabajar. Sé que no es fácil, pero creo que podría ser una vía posible. Muy bien, pues ya para acabar os invito a que lancéis una pregunta para el siguiente invitado, que no sabemos todavía quién es. Pues yo, por llevarlo a un terreno menos triste que el del hambre, yo una pregunta que le dejaría, que fuera un poco diferente, que venía pensando esta mañana en el coche, que sería que qué cosa hace que no es capaz de dejar de hacer, aunque sepa que debería dejar de hacerla. ¡Madre mía! No sé si me voy a acordar de esto. Sigue haciendo que sabe que debería dejar de hacer, pero que es incapaz de dejar de hacer. Vale, muy bien. Tomo nota. ¿Quieres hacer tú otra? Sí, mira, a mí me gustaría saber si esta persona come platos de cuchara fuera de casa. Que puede ser una pregunta, puede parecer muy absurda, pero la cuchara siempre remite a casa. Me pasa a mí. Tengo dificultades para comer un plato de cuchara por muy buena calidad que tenga el restaurante. Me gustaría testar, a ver si es que a lo mejor yo soy un poco desviado en este sentido. Bueno, yo soy muy exigente también con la cuchara. Pues entonces me alegra saberlo. Y además, en el libro, no sé si dais a entender que era una comida de pobres, las de cuchara, que las de tenedor son más de ricos, sí, claro. Sí.
y bueno, ahora sí que están un poco más en auge a lo mejor. Sí. Igual que otras, no hemos hablado de otra cosa rápidamente, que sí que hay alimentos que antes se consideraban, pues eso, lo peor, como la pamplina, la maruja o la algarroba, y hoy curiosamente son alimentos casi exóticos, pero bien valorados, como que se ha dado la vuelta totalmente a la tortilla. Pues nos da para otro podcast porque también tenemos un libro. Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí. Nada, Así sí, que en el siguiente. para el siguiente, pues lo apuntamos. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti Gracias por la por vuestro invitación. esfuerzo y la verdad es que ha sido un placer. Ha sido un lujo. Os invito a que os hagáis con este libro, que es estupendo, y muchas gracias por seguir ahí.